Buenas noches España, buenas tardes América, una noche más, una noche de locos por nuestra historia, con una conferencia magnífica. Además, vamos a desempolvar un tema poco conocido por el gran público y además es un tema muy interesante para todos ustedes. Justamente esa embajada venida desde Japón, desde Zipango, precisamente que se vino a entablar, a anudar esas relaciones comerciales y también religiosas también con la España de Felipe III, a principios del siglo XVII. En este proyecto justamente donde ya hemos realizado muchísimas conferencias con grandísimos ponentes y esta noche no va a ser menos, con Paco Moreno. En este proyecto donde ya pues hemos crecido mucho, la verdad en nuestra página de Facebook ya contamos con más de 7.000 miembros y también contamos en nuestro canal de YouTube, Locos por Nuestra Historia, con más de 1.000 suscriptores precisamente, y daros las gracias a todos en este proyecto ilusionante donde Miguel Ángel López de la Asunción y yo mismo pues hemos fundado un proyecto joven, un proyecto vigoroso, un proyecto con ganas de crecer y con ganas de llevar los mejores temas a vuestras casas. Miguel Ángel López de la Asunción, que precisamente pues es mi amigo y cofundador y además también posee un currículum muy importante. Es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó estudios de Filología Románica. Es miembro de la Asociación Española de Historia Militar, asesor histórico de la Fundación Blas de Lezo, asesor de la Federación Española de Asociaciones de Historia y miembro de honor de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, por ser precisamente de la cuarta promoción de la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra. Es coautor del libro Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer, y de numerosos artículos en publicaciones como Historia Militar, Revista Ejército, Armas y Cuerpos, Memorial del Cuerpo de Intendencia, Guerra Colonial, o periódicos como La Razón o El Ideal. Ha impartido más de 60 conferencias por toda nuestra geografía, en foros tan significativos como las universidades Carlos III y Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad de Burgos, el Ateneo de Madrid, la Cátedra General Castaños de Sevilla o el Instituto de Historia y Cultura Militar. Asimismo, ha sido comisario de la exposición Los últimos de Filipinas, La Gesta de Valer, 1898-1899, celebrada en la ciudad de Guadalajara. Es fundador del grupo de Facebook Los últimos de Filipinas, con más de 9.000 miembros y camino de 13 años de actividad, que es el principal foro de investigación y debate sobre la Gesta de Valer y los conocidos como Los últimos de Filipinas. Y ahora, ¿quién mejor que él mismo para explicarnos su labor? Miguel, amigo, adelante. Pues muchas gracias, amigo. Quiero hacer solo una puntualización. No soy miembro, lógicamente, de la cuarta promoción de la básica, de la Academia General Básica de Suboficiales, sino miembro de honor de la asociación. Los miembros de la cuarta promoción me hicieron socio de honor y es algo que a mí me enorgullece sobremanera, pero no he tenido la suerte de ser suboficial de nuestro ejército. Y nada, muy contento, un viernes más, con un tema apasionante. Ese encuentro entre dos mundos que Paco Moreno nos va a explicar y como es de recibo, pues nos dará nueva información inédita y estoy seguro que a todos nos va a llamar la atención pues esa expedición que a principios del siglo XVII llega a Europa, recorre varias ciudades españolas, toca algún puerto francés, llega al Vaticano, después de haber recorrido medio mundo, de haber recorrido Nueva España, y estoy seguro que nos va a deleitar con su ponencia. Y nada, sobre el proyecto, pues 7.300 a día de hoy. Creo que ayer mirábamos y éramos 7.100 y pico, y hemos crecido casi 150 miembros en un día. Y en el grupo de YouTube aprovecho para decir que acabamos de subir la última de las conferencias que estaba pendiente. Ya hay más de 35 conferencias, todas ellas realizadas a partir del día 1 de enero de este año. Yo creo que la primera fue de Santi Bobillo, el día 8 de enero. Y una alegría porque estamos creciendo mucho y estamos muy contentos y muy orgullosos de poder compartir nuestra historia con todos ustedes. Y por mi parte, nada más, agradecer a Paco, sobre todo, el trabajo, el esfuerzo que le ha llevado pues preparar esta
esta ponencia y agradecerle porque se encuentra fuera de su domicilio, pasando unos días, y le hemos robado una noche, y yo quiero agradecérselo de manera muy, muy cariñosa y muy especial. Muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y agradecerte justamente tu esfuerzo, pues, y tu gran dedicación y todo lo que estás haciendo por nosotros. Y nada, pues juntos, precisamente codo con codo, y también con nuestro público y con nuestros ponentes, pues seguir creciendo. Y ahora vamos al plato fuerte precisamente de esta noche. Vamos a ir con Francisco Moreno del Collado, que es licenciado en Ciencias Físicas y ha desarrollado la mayor parte de su larga carrera profesional en el sector de las telecomunicaciones y la gestión de proyectos. A su vez, tiene el grado de Teniente del Ejército de Tierra, siendo reservista honorífico en la actualidad. Tiene un MBA y numerosos cursos de especialización técnicos y humanísticos. Es autor de artículos técnicos de historia y relatos cortos, publicados en distintos medios, y ha impartido cursos y conferencias. Actualmente se dedica a la divulgación de temas de nuestra historia que fueron verdaderas epopeyas, como el Galeón de Manila y la presencia española en el Pacífico, o los presidios y la defensa de las provincias internas de Nueva España. Francisco Moreno Collado, surquemos el océano desde las islas del lejano Zipango y conozcamos la misión y el mensaje que desde lejanas tierras traen a su serenísima majestad Felipe III. Abra el micro y deleítenos con su intervención. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y vamos a hablar de un tema pues, que espero que después de esta charla pues, sea mucho más conocido. Voy a compartir pantalla. Vamos. Bueno, hemos dicho que vamos a hablar de una embajada japonesa que vino a España, pero no vamos a contar solamente lo que ocurrió en esa embajada, sino una serie de antecedentes y de consecuencias que nos permitirán conocer cuáles fueron las relaciones de España y Portugal con el Imperio del Sol Naciente y qué pasó antes y después. Bueno, decíamos que en 2013 el príncipe heredero del Japón, actualmente el emperador, visitó España y se fue a la localidad sevillana de Coria del Río. Coria del Río es un pueblo bastante grande que está situado a la orilla del Guadalquivir, pues a unos 17 kilómetros de Sevilla. Y la disculpa era conmemorar, la razón de su visita era conmemorar los 400 años de relaciones entre España y Japón. Claro, choca un poco decir, bueno, y con todas las ciudades que hay en España, ¿por qué precisamente se va a Coria del Río, ¿no? Entonces, en Coria del Río, pues se da la casualidad que hay una estatua de un samurái llamado Hasekura Tsunenaga. Bueno, ya podemos intuir que este hombre, que fue, digamos, el embajador enviado desde el otro extremo del mundo, pues pasó por allí. Pero ocurrieron más cosas de las que hablaremos luego. La charla la vamos a organizar en 8 puntos, 8 puntos cortitos, porque al hablar de nombres japoneses y de fechas, pues la verdad es que no es difícil perderse. Entonces vamos a hacerlo de la forma pues, más llevadera posible. Empezamos. ¿Qué es un samurái? Según el diccionario de la Real Academia Española, es, en el antiguo sistema feudal japonés, un guerrero perteneciente a una clase inferior de la nobleza y que estaba al servicio de los daimios. Cuando hablamos del antiguo sistema feudal, nos referimos a un sistema político que duró hasta mediados del siglo XIX. Bueno, aquí tenéis una imagen de un samurái con su típica katana y la armadura japonesa. En este caso, por cierto, es una figura de hierro. Si os fijáis, hemos dicho aquí que el samurái estaba al servicio de los daimios. Luego la siguiente pregunta es, ¿qué es un daimyo? El daimyo es, volvemos al antiguo régimen japonés, un miembro de la aristocracia. Es decir, es, pues, como puede ser aquí equivalente un conde, un marqués, un duque. Vamos a hablar a lo largo de la charla de 3 daimios, pero claro, como decía al principio, los nombres japoneses no son precisamente fáciles de memorizar. Entonces vamos a hablar de 3
brevemente, solamente para que os suenen los nombres en siguientes diapositivas. El primero es Oda Nobunaga. Si os fijáis en las fechas del nacimiento y muerte, vivió en un periodo en el que Japón llevaba más de 100 años con guerras civiles continuas. Cada daimyo, cada señor de la guerra, luchaba por apoderarse de más tierras, por defender sus dominios, es decir, el país era un caos. Entonces, Oda Nobunaga fue el primer daimyo que prácticamente casi consigue unificar el Japón. De ahí su importancia. Un segundo daimyo es Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi fue realmente el primero que consiguió unificar Japón después de este largo periodo de guerras. Y además hizo una serie de reformas y sentó las bases de un shogunato del que hablaremos ahora. Si tenéis un bolígrafo, más vale que apuntéis los nombres, porque todavía hay un tercero, que es Date Masamune. Este es el daimyo de una ciudad al norte de Japón, que se llama Sendai, y colaboró estrechamente con los europeos. De hecho, este daimyo fue el que envió la embajada dirigida por Hasekura Tsunenaga, del cual acabamos de ver la estatua. Bien, aquí ha aparecido la base shogunato, de shogun. ¿Qué es un shogun? Pues en español vamos a hablar shogun, porque el otro son transcripciones fonéticas al inglés, lo dejamos en shogun, y en este caso es el título de los personajes que gobernaban el Japón en representación del emperador. En el antiguo régimen, el emperador del Japón, incluso durante los periodos de guerras civiles, existía, pero era un personaje, pues, simbólico. El gobierno lo ejercían, cuando estaba el Japón unido, lo ejercían pues, unos dictadores militares. Y al igual que en la diapo anterior, pues vamos a citar a tres shogun. Afortunadamente, los tres son padre, hijo y nieto y corresponden a la dinastía que gobernó Japón como shogun desde 1600 hasta, como digo, hasta el final de este sistema político a mediados del 19. El primero es Tokugawa Ieyasu, el segundo Tokugawa Hidetaka y el tercero Tokugawa Iemitsu. En Japón los apellidos van delante del nombre, por eso los tres empiezan como Tokugawa, porque es una saga familiar. Durante los Tokugawa, pues la relación con los ibéricos, con Portugal y España, pues fue variando y degeneró en una persecución y una expulsión del cristianismo. En el título de la presentación hablamos de la embajada Keisho. ¿Qué significa esto? Bueno, el calendario japonés es diferente al occidental. Está dividido en periodos y cada periodo está dividido en eras. Estas eras comienzan pues, cuando ocurre algún hecho destacado. Normalmente era cuando se entronizaba a un nuevo emperador, pero podía ocurrir pues, por un cambio de régimen, por unos desastres naturales. Entonces, nos interesan de estas tres eras que están representadas en la tabla, nos interesan la era Tensho, ahí aparecen los años, simplemente lo que quiero es que os suene que cada una de estas eras pues, cubre un número de años y que responden a diferentes causas. Y la segunda que nos interesa mucho es la Keisho, porque es precisamente en la cual tuvo lugar la embajada de la que hemos hablado. O de la que vamos a hablar, mejor dicho. Pasamos al segundo capítulo. Los portugueses en Japón. Bueno, Japón empezó su expansión. El primer punto que tomaron fue Ceuta en 1415. Y luego, gradualmente, fue haciendo una navegación de cabotaje por la costa de África y encontrando puntos de apoyo para sus negocios, para obtener oro, para obtener esclavos. Pero en el fondo lo que se pretendía era llegar hasta las Islas Molucas, porque
en el siglo XV, en el siglo XVI, pues el valor, la mercancía más apreciada, con mayor valor añadido, eran las especias que se producían, algunas en la India, pero sobre todo en las Islas Molucas. Bueno, este avance portugués termina cuando en 1542 unos portugueses naufragan en el actual Japón. Y al año siguiente ya están allí los portugueses con un barco para comerciar. Es decir, las relaciones entre japoneses y portuguesas empiezan en 1542 según los europeos y según los japoneses 1543. Bien, unos años más tarde, de la mano de los portugueses, llegan los primeros misioneros jesuitas, con el actual San Francisco Javier al frente. Esto es importante porque la relación hasta ahora entre Japón y Portugal era una relación comercial y a partir de 1549 es ya un intento de influir en la religión de los japoneses, un intento de convertirlos al cristianismo. Portugal tiene éxito en Japón. ¿Por qué razones? Pues primero el comercio, es una relación comercial que beneficia a todos, pero sobre todo los portugueses suministran armas y tecnología europea a los daimios. Recordad que cuando llegan los portugueses, la guerra civil está en una de sus etapas más fuertes. Con lo cual, aquellos daimios que se hagan, sobre todo con armas, con arcabuces, pues tienen ventaja sobre sus enemigos. Luego, la relación entre China y Japón era mala. Era mala porque los piratas japoneses pues, se dedicaban a arrasar las costas de Corea y Japón. Entonces, el negocio, el comercio directo entre estos dos países pues era inexistente. Pero sí se podía hacer a través de intermediarios. Y en este caso los intermediarios claramente eran los portugueses. Cuando los portugueses dispusieron pocos años más tarde de un puesto comercial en Macao, pues el comercio era mucho más fácil entre estos dos países. Los jesuitas también tuvieron un éxito inicial en Japón. No con San Francisco Javier, pero sí después, poco después. ¿Por qué tuvieron éxito? Pues en primer lugar, por sus buenas relaciones con el daimyo que citamos al principio, con Oda Nobunaga. Oda Nobunaga tenía muy malas relaciones con el budismo y apoyarse en los jesuitas pues era una buena forma de oponerse a ellos. Aparte de las relaciones que ya tenía con los portugueses por los temas que hemos dicho en la diapo anterior. La relación era tan buena que en 1571 arrienda a los jesuitas la villa de Nagasaki a través de un daimyo converso. Este arrendamiento tiene importancia porque los jesuitas tenían problemas para financiar sus misiones en Japón. Y en la villa Nagasaki, que era un pueblecito muy pequeño, lo consiguieron convertir en un floreciente puerto comercial, donde los propios jesuitas pues, comerciaban con todo tipo de mercancías y también con esclavos. El último punto que he puesto es el de dominio del japonés. Cuando hablo de dominio del japonés no hablo solamente del idioma, hablo de todas las costumbres, toda la filosofía. Japón es un país completamente diferente a Occidente. Por lo tanto, si alguien quiere introducir una religión nueva, lo primero que tiene que hacer es portarse como un japonés, porque si no, le van a rechazar, no le van a escuchar. Y los jesuitas eso pues lo hacían muy bien. Además, la filosofía misional de los jesuitas era empezar por lo más alto de la sociedad, por los aristócratas. Una vez convertidos algunos daimios al cristianismo, era mucho más fácil que sus súbditos, por las buenas o no tan por las buenas, pues se convirtieran también. Y vamos a un
a un tercer mini capítulo, que es el Galeón de Manila. En 1565 hay un hecho que tiene una gran trascendencia en la historia de la humanidad, y es que la expedición de Miguel López de Legazpi llega a Filipinas y Fray Andrés de Urdaneta, que iba con Legazpi, consigue realizar lo que se llama el tornaviaje, que es volver desde Filipinas hasta México, hasta Acapulco. Los españoles habían descubierto las Filipinas en la expedición de Magallanes Elcano, pero ni en ella ni en sucesivas expediciones habían sido capaces de encontrar una ruta para volver a América. Siempre tenían pues, vientos, corrientes que no les favorecían. Y Andrés de Urdaneta consiguió completar ese viaje. Ese viaje es trascendental porque permite unir por mar, en los dos sentidos, a Filipinas y por lo tanto Asia con América. Tenemos que pensar que el Océano Pacífico es inmenso, ocupa la tercera parte de la superficie de la Tierra. Tiene casi 20.000 kilómetros en su parte más ancha, 15.000 kilómetros de norte a sur, y si giramos un poco la bola del mundo para ver algunos puntos de referencia, tenemos Acapulco, que era de donde salían y de donde llegaban los galeones. Tenemos una referencia aquí interesante, ahora veremos por qué, que es Hawái. Si giramos otra vez un poquito, aquí seguimos teniendo Hawái, aquí tenemos la isla de Guam, las Molucas, las Islas de las Especias, Filipinas, Japón y Macao, la base portuguesa. Bien, estos son los puntos que nos interesan del Océano Pacífico y sus costas. Con el viaje de Urdaneta, como digo, conseguimos, aprovechando corrientes y vientos, conseguimos hacer un viaje desde Acapulco hasta Cavite, que dura unos 3 meses, 2 meses en atravesar el Pacífico y otro más para llegar a Cavite, al lado de Manila. Es un viaje largo, pero tampoco excesivamente. Y el viaje de vuelta tiene que subir muy al norte para coger la corriente del Curosío y bueno, pues llegar hasta Acapulco. Como decimos, es una ruta circular. En este mapa podéis pensar que el tornaviaje, el recorrido entre Cavite y Acapulco, es mucho más largo que el recorrido en sentido contrario, pero no. Esto es un mapa plano y la esfera terrestre es una esfera, con lo cual, curiosamente, tanto en un sentido como en otro, el recorrido es de unos 15.000 kilómetros. Sin embargo, si el viaje de ida eran unos 3 meses típicamente, incluso menos, el de vuelta podía ser, yendo muy bien las cosas, 4 meses y medio, pero lo normal es que fueran 5, 6 y a veces más. Fijaros lo que significa estar tanto tiempo encerrado en un barquito pequeño, porque en fin, no eran muy grandes, a pesar que en su momento podían ser de los más grandes del mundo, con un montón de tripulantes y pasajeros hacinados, y fijaros, para conseguir agua, alimentos, luchar contra el escorbuto, era una auténtica epopeya. En el viaje de ida, además, había una ventaja, que es que la nao de Acapulco, o el galeón de Manila, o en este caso sale de Acapulco, mejor llamarle nao de Acapulco, hacía escala en la isla de Guam, que hemos visto en uno de las imágenes de la esfera terrestre. Con lo cual, pues digamos que era un viaje relativamente fácil. 3 meses y con una escala, pues se puede llevar. Pero en el tornaviaje, pues a pesar de que aquí aparezca en un mapa de 1589, el cartógrafo posiblemente más prestigioso, más famoso del siglo XVI, Abraham Ortelius, aparecen 2 islas, los Volcanes y la Farfana, que tienen toda la pinta de que son las Islas Hawái. Sin embargo, o porque no estaban bien situadas, o porque se había perdido digamos, la historia de su descubrimiento, posiblemente por la expedición de Villalobos, pues estas islas, tanto el viaje como el tornaviaje del galeón de Manila, no tenían noticia de su existencia. ¿Qué es lo que ocurría? Que en un viaje tan largo era muy conveniente encontrar una escala para el tornaviaje. La pregunta es, ¿y dónde podía estar esta escala? Y la respuesta, en Japón.
Con lo cual ya tenemos que también España empieza a tener interés en mantener relaciones con Japón. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la embajada Keicho, pero antes tenemos que hablar de la conocida como embajada Tensho. Como veis, hubo más de una. Bueno, la embajada Tensho fue un viaje organizada por el jesuita Alessandro Balignano. Alessandro Balignano era un jesuita napolitano que entendió muy bien, digamos, la filosofía de los japoneses y cómo tenían que actuar estos misioneros europeos para intentar hacerse un hueco en ese país, ¿no? Entonces, las misiones siempre hemos dicho que tuvieron problemas de financiación, de ahí la necesidad de negociar vía Nagasaki. Y además había un desconocimiento absoluto por parte de Japón de Occidente y por parte de Occidente respecto a Japón. Entonces, este jesuita organizó una expedición que, aparte de dar a conocer mutuamente a estos países, lo que quería es obtener pues fondos para financiar las misiones, porque Japón es un país relativamente pobre. Entonces, el cobro de diezmos y primicias a los neófitos pues no era una cosa, digamos, fácil de implementar. Bueno, esta misión hizo un larguísimo viaje por la ruta portuguesa. Recordad que los jesuitas se habían llegado a Japón de mano de los portugueses. Tuvo lugar entre 1582 y 1590. Cuando salieron de Japón, no tenían todavía noticia de que se había producido lo que se llama la unión de reinos, es decir, la unión de España y Portugal bajo el cetro de Felipe II. Por eso, aunque desembarcan en Lisboa, pues Felipe II había estado un par de años allí, pero ya había regresado a Madrid, con lo cual tienen que desplazarse desde Lisboa a Madrid. Y posteriormente se desplazan hasta Alicante, previo paso y estancia de 3 semanas en Murcia, para ir a Roma, a ver al Papa. Esta expedición, esta embajada, no es en realidad una embajada, porque la componían 4 chicos jóvenes. Como el viaje desde Japón hasta Europa era larguísimo, para intentar que estos embajadores sobrevivieran, pues buscaron a cuatro jóvenes alumnos de los jesuitas. 2 eran parientes de daimios y otros 2, aunque eran de la aristocracia, pues no eran estrictamente representantes de estos daimios y empezaron pues como asistentes, como criados de los otros 2. Esta embajada despertó, la llamamos embajada, pero en realidad no fue una embajada, pero despertó una expectación enorme, tanto en Portugal como en España, como en Italia, por todos los lugares por los que pasaron. ¿Y qué nos ha quedado de ellos, de esta embajada? Pues Tintoretto le dio tiempo de hacer un retrato de uno de los jóvenes, de Mancio Ito, retrato que lo tenéis en un museo en Italia. Existe también un grabado donde aparecen los 4 jóvenes y el padre jesuita, está portugués, Diogo de Mesquita o Diego Mezquita, porque el padre Balignano pues no pudo acompañarle, se tuvo que quedar por órdenes del general de la Compañía de Jesús en Goa, en la capital asiática de los portugueses. Y si vais a Villaviciosa, en Portugal, pues existe un monumento dedicado a estos 4 jovencitos que consiguieron sobrevivir al viaje de ida y al viaje de vuelta. ¿Sirvió para algo esta embajada? Pues relativamente para poco. ¿Por qué? Pues porque fue muy espectacular, les llamaban creían que eran los Reyes Magos, todo el mundo competía por obsequiarles y por gozar de su compañía. Estuvieron tanto a la ida como a la vuelta con Felipe II, que les trató pues muy amablemente.
Conocieron al Papa, que murió pocos días después de estar con ellos, pero también tuvieron la oportunidad de ver las ceremonias de entronización del siguiente Papa. Es decir, para ellos pues fue una experiencia fantástica. Sin embargo, cuando llegaron a Japón, pues la relación entre, digamos, las autoridades japonesas, en este caso Hideyoshi, se habían deteriorado, y estos jóvenes pues no hablaron, no se dedicaron a divulgar lo que habían visto en Occidente. Con lo cual, pues bueno, la misión de alguna forma no tuvo utilidad, porque por supuesto dinero no consiguieron. Bueno, en 1582, el mismo año que salió esta expedición, esta embajada, murió Oda Nobunaga, ese daimyo primer casi unificador de Japón y que se llevaba muy bien con los jesuitas. Y en 1584 llegan los primeros franciscanos y agustinos españoles a Japón. Es decir, hasta entonces, bueno, las relaciones entre España y Filipinas y Japón habían sido muy limitadas, entre otras razones porque España era consciente que Japón era una potencia militarista y agresiva. Y prácticamente desde el principio de la presencia española en Filipinas, y más con las piraterías de los piratas japoneses, había bastante temor a que los japoneses nos invadieran. Con lo cual, pues bueno, los españoles tenían un interés relativo. Es verdad que había comercio, incluso en Manila había un barrio de japoneses, pero era una cosa bastante limitada. Sí, todo esto había pasado mientras la embajada estaba viajando por el mundo, ¿no? El sucesor de Oda Nobunaga era Toyotomi Hideyoshi, del cual habíamos hablado también en una de las primeras diapos, y este sí que unifica Japón. Pero empieza a ver que los jesuitas están enredando mucho en Japón. Tienen mucha influencia sobre daimios, intervienen en política, digamos que lo considera un peligro para su dominio, mientras que anteriormente los jesuitas eran utilizados como un punto de apoyo, digamos, de los ante el anterior daimyo, pues aquí ya se les veía como una cierta amenaza. Con lo cual, en 1587, pues emite un edicto en el cual se expulsa a los jesuitas. Bueno, cuando la embajada regresa a Japón, fijaros que salió en el 82 y vuelve en el 90, curiosamente Baliñano se había reincorporado a ella y además viajaba en calidad de embajador del virrey de la India. Toyotomi Hideyoshi le recibe, a pesar del edicto de expulsión que había promulgado pues tres años antes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el acuerdo al que llegan es que, bueno, dejará a los jesuitas quedarse, pero la predicación tiene que ser mucho más discreta. O sea, no podía ser como hasta ahora, donde la adaptación de las costumbres, la adopción de las costumbres japonesas por parte de los jesuitas, pues hacía que siguieran el protocolo japonés y prácticamente actuaban como si fueran miembros de la alta nobleza. Como hemos dicho antes, prácticamente no se consiguió financiación y la historia de estos 4 chicos, de los 4 embajadores Tensho, pues es diferente. Uno de ellos abjuró del cristianismo, los otros 3 llegaron a ser jesuitas, uno se fue a Macao, otro fue deportado y un cuarto fue martirizado. Bueno, cambiamos de capítulo y vamos a hablar de las complicadas relaciones con Japón, que ya hemos insinuado algo, pero solamente a nivel de jesuitas. Bueno, en 1592, Hideyoshi empiezan a intercambiar embajadas con el gobernador de Filipinas porque los japoneses tienen interés en comerciar. Además, eran unos grandes productores de plata, plata que, como decíamos antes, no podían suministrar a los chinos por sus malas relaciones. Además, en estos años las suspicacias aumentan.
Los españoles no se fían de los japoneses, los españoles tienen problemas con los portugueses, a pesar de estar teóricamente unidas las dos coronas. Los jesuitas y los franciscanos, que tienen puntos de vista completamente diferentes en cuanto a la forma de desarrollar la actividad misional, pues también tienen conflictos, y no digamos entre católicos y budistas. Y además, en 1596 se produce el saqueo de un galeón de Manila que había parado en Japón, del galeón San Felipe. Este galeón no le hunden, no se pierde el galeón, pero todas sus mercancías, sus valiosísimas mercancías, de las cuales de alguna manera dependía en gran medida la economía filipina, pues se pierde. Y además, muy poco después, se martirizan a 26 cristianos en Nagasaki. Es decir, estas relaciones precisamente estos hechos no eran para mejorar las relaciones. ¿Por qué atracó o qué pasó con el galeón de Manila San Felipe? Bueno, esta es una imagen del galeón Andalucía, que es muy parecido a lo que debía ser el galeón San Felipe. La ruta que debía seguir este galeón es la marcada en rojo, pero por culpa de una tempestad no le queda más remedio que queda muy dañado y tiene que desviarse para encontrar un puerto. Esta es la ruta prevista, esta es la ruta tras la tormenta, y aquí está el puerto de Nagasaki. El puerto de Nagasaki era un puerto bastante seguro para los barcos españoles y portugueses por la todavía fuerte posición de los jesuitas ahí. Sin embargo, por razones que no están claras, hay quien dice que por presiones de los franciscanos que viajaban en este galeón, se fueron a otro puerto distinto. Como decimos, este galeón es saqueado y poco después 26 cristianos, entre los cuales están 6 franciscanos y 20 neófitos japoneses y algunos legos también, son pues martirizados. Digamos, la crucifixión aquí no era clavarlos a una cruz, sino era atarlos y luego alancearlos. Y previamente habían tenido que hacer el largo viaje hasta Nagasaki con diferentes suplicios, como cortarles por lo menos una oreja. No están claras las razones de ese martirio, y no están claras ¿por qué? Porque cada fuente portuguesa, española, japonesa, dice una cosa distinta, incluso cronistas así particulares. Hay quien dice que fue una señal que mandó Hideyoshi a los daimios cristianos para que supieran que, en fin, que el que mandaba era él, y que si alguno corría riesgo de desobedecer sus órdenes, pues podía tener consecuencias muy graves. Otros dicen que se debió a que algún marino les hizo saber a los japoneses pues, los grandes dominios que tenía Felipe II y que se apropiaba de otros países, pues primero mandando a los misioneros y luego interviniendo militarmente. En fin, sea la causa que sea, pues fue muy traumático este primer martirio de cristianos. Solo un par de años después fallece Toyotomi Hideyoshi y tras un par de años de guerra se hace con el poder Tokugawa Ieyasu. Es el primer shogun. Curiosamente, Toyotomi no fue nombrado shogun porque era un hombre de orígenes muy humildes y para tener el título de shogun tenía que pertenecer a la aristocracia. Bueno, hubo una batalla bastante grande y sangrienta, la de Sekigahara, que es la que consiguió entronizar, la que consiguió que Tokugawa Ieyasu se autodeclarara shogun, y luego el emperador pues le bendecía el nombramiento. En ese mismo año, 1600, ocurren otras cosas. Por ejemplo, llega el primer barco holandés, y ese barco holandés tenía como piloto a un inglés, William Adams, que nos va a salir, vamos a hablar varias veces de él. En 1602 hay otro incidente, y es otro galeón de Manila, la nao Espíritu Santo, que se ha tenido que refugiar también en Japón, escapa por pelos de la suerte del San Felipe. O sea, 6 años antes habían sacado a un galeón de Manila y por pelos nos saquean a otro. En 1605
el primer shogun de la familia Tokugawa abdica en su hijo, Tokugawa Hidetada. Sin embargo, muy curioso, es un fenómeno curioso en esta familia, es que abdicaban, pero seguían ejerciendo el poder en la sombra, y esto pasó varias generaciones. Los Tokugawa no eran muy proclives al cristianismo, pero sí que querían negociar, y entonces envían precisamente a William Adams a Manila para ver qué tipo de acuerdos se podían establecer. Y Adams se entrevista con el gobernador interino de Filipinas, Rodrigo de Vivero. Con lo cual, bueno, había indicios de que se podía llegar a acuerdos. Curiosamente, al siguiente año, 1609, pues Rodrigo de Vivero abandona las Filipinas, pero resulta que naufraga, y naufraga precisamente en Japón. Allí Vivero era muy proclive a las relaciones, a establecer acuerdos y a las relaciones comerciales con Japón. Fue bien tratado por los japoneses y finalmente pues, llevó una serie de mensajes y de cartas hacia Nueva España. Y se embarcó con un franciscano, con el padre Alonso Muñoz. Este franciscano iba como embajador de los Tokugawa a España. Con lo cual, esta es realmente la que se debe llamar la primera embajada que hizo. Lo que pasa es que en vez de samuráis y en vez de japoneses, pues iba un franciscano. Sin embargo, ese mismo año, en Nagasaki, le toca el turno a un galeón portugués, al Madre de Dios. A este sí que le destruye. Bueno, hasta ahora hemos hablado de un montón de nombres, de un montón de shoguns, de daimios, de incidentes. Entonces vamos a hacer una breve parada y vamos a recapitular sobre todo lo que hemos visto. Mira, en la línea central, la que pone las fechas, están representados los dominios de los diferentes daimios. En un color clarito está Oda Nobunaga. Los textos en amarillo indican los cambios de los daimios o los shogunes. Tenemos que Toyotomi Hideyoshi unifica Japón y decreta la expulsión de los jesuitas, expulsión que no se llega a producir. Entre la muerte de Toyotomi y la llegada al poder de Tokugawa y Ieyasu, pues hay un par de años de guerras. En 1605 abdica en su hijo Hidetada, ¿vale? O sea que en amarillo los shogun y daimios. Embajadas, pues las tenéis en azul clarito. La primera de ellas es la mal llamada Embajada Tensho. En el 92 hay intercambio de embajadas con Filipinas. En el 608 William Adams se va a Filipinas y en el 610 el padre Alonso Muñoz va como embajador de los Tokugawa a España. Bien, en blanco tenemos pues hechos en principio ni buenos ni malos, ¿no? La llegada de los portugueses, la llegada de los jesuitas, el tornaviaje de Urdaneta, la llegada de los franciscanos, la llegada de William Adams y el naufragio de Rodrigo de Vivero en Japón. Yo pediría que le echáis un vistazo, un minuto, para por lo menos, digamos, no perderos con nombres ante esta complejidad de datos, de fechas y de hechos. Bueno, pues seguimos. Y cambiamos de capítulo. Ahora vamos a hablar de la embajada de Sebastián Vizcaíno en Japón. Sebastián Vizcaíno es un personaje interesantísimo. ¿Por qué? Pues porque fue un montón de cosas. Fue militar, fue explorador, fue comerciante, fue empresario, fue alcalde mayor y sobre todo fue el primer embajador de un país europeo en Japón. Vizcaíno es muy recordado, sobre todo en California, porque exploró exhaustivamente las costas de Baja y Alta California. Y de hecho, muchos nombres de accidentes geográficos, de bahías, pues tiene su nombre porque se lo puso Vizcaíno. También puso nombres a sitios que ya lo tenían, para, digamos, que supongo que para que le correspondiera a él la gloria, si no de haberlos descubierto, por lo menos de haberlos puesto el nombre. En 1611, ante el cariz que estaban tomando las relaciones
con Japón, el virrey de Nueva España manda a Vizcaíno como embajador. ¿Para qué? Primero, para asegurarse de que, digamos, se mantiene o que hay una amistad hispano-japonesa a pesar de todos los incidentes que han ocurrido. Otro punto era aclarar el trato que los japoneses estaban dando a los holandeses. Ya hemos visto que el primer barco holandés llegó con William Adams como piloto. Entre 1609 y 1621 estaba la llamada tregua de los 12 años, pero entre los holandeses y los hispanos, pero esa tregua realmente en Oriente no se respetó. Entonces, claro, si los españoles y los portugueses estaban en Japón y venían los holandeses pues a competir por un lado en el comercio y sobre todo a meter cizaña, puesto que los protestantes siempre han querido muy mal a los católicos, pues esa situación podía ser causa de muchos más conflictos o riesgos. Y un tercer punto era explorar posibles escalas para el tornaviaje. Estas escalas podían estar en Japón o sobre todo podían estar en unas islas legendarias que no se sabía dónde estaban ubicadas, que llamaban Rica de Oro y Rica de Plata. Es decir, que tenía tarea. Ese mismo año, Tokugawa Hidedata recibe a Sebastián Vizcaíno y allí conoce a otro personaje que va a tener mucha importancia, que es el franciscano Luis Sotelo. Le conoce, ¿por qué? Porque actuó como intérprete. Y además, otro personaje al que conoció Vizcaíno es al daimyo Date Masamune. ¿Os acordáis que Date Masamune es uno de los 3 daimyos que hemos puesto en las primeras diapos? Bueno, aquí se nos están juntando ya, digamos, los artífices de la embajada Keisho. Bueno, como un Tokugawa era el shogun teórico y otro era el práctico, que, digamos, aunque mandaba el padre, el shogun de verdad era Ieyasu, pues también recibe a Vizcaíno y se realizan una serie de gestiones diplomáticas para permitir a Vizcaíno explorar la costa del Japón. Por supuesto, digamos, todas esas cartas náuticas pues luego se cederían a los japoneses, les daría una copia. Esta expedición hace escala en Sendai, luego veremos un mapa. Sendai era, digamos, la capital del estado de Date Masamune, ese del que ya hemos hablado. Date Masamune fue el principal apoyo de los españoles y de los cristianos en Japón, hicieron pues buenas migas, tanto Vizcaíno como Sotelo. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras está en el mar Vizcaíno se produce un maremoto, Sendai es prácticamente arrasado y Vizcaíno, pues, al cabo de cuando completa sus exploraciones con ningún éxito, pues regresa a Uraga. Ahora veremos dónde están ubicadas todas estas poblaciones. Vizcaíno intenta obtener permiso para realizar otras poblaciones, en este caso en busca de las famosas islas Rica de Oro y Rica de Plata, y los japoneses digamos, recelan. Además, los holandeses, que ya estaban presentes en Japón, pues intrigan contra los españoles, incluido el inglés William Adams. Como veréis, las relaciones hispano-japonesas no levantaban cabeza, siempre eran complicadas. Aquí tenemos el mapa que habíamos dicho, está señalizado donde está Sendai, al norte, donde está el actual Tokio, que entonces se llamaba Yedo o Edo, y donde está Uraga, que es un puerto que hay justo a la entrada de la bahía de Tokio. Cuando un barco llegaba a Japón, sobre todo de Filipinas, pues era el punto más, digamos, el primero que se encontraba. Y Nagasaki, pues que está en el extremo suroeste del Japón. Lo digo por lo menos para que, ya que seguimos manejando tanto nombre ahora geográfico, por lo menos saber por dónde cae cada sitio. Bueno, por fin Vizcaíno sale de Uraga hacia Nueva España
y llevando cartas de Tokugawa Ieyasu. Lo que pasa es que se desvía para seguir buscando esas islas legendarias que nunca encontró. Y en paralelo, Tokugawa Hidetada, fijaros que los dos Tokugawa, padre e hijo, pues realizaban también diferentes gestiones. En este caso, envía al padre Sotelo con cartas al rey de España. ¿Qué es lo que ocurre? Que tanto el barco de Vizcaíno como el barco del padre Sotelo se ven muy dañados por tempestades y tienen que regresar a Uraga. El shogun y su hijo, digamos, se enfadan mucho y Vizcaíno se queda atrapado en Japón sin que le concedan fondos para reparar su barco ni salir. Más dramático fue el caso del padre Sotelo, que fue condenado a muerte por su negligencia, supuesta negligencia. Sin embargo, afortunadamente, la intervención de Date Masamune pues, consiguió evitar esa pena. En cualquier caso, tanto Sotelo como Vizcaíno pues, no estaban en condiciones de salir del país. Otro, digamos, problema adicional para los españoles es que Tokugawa Hidetada coge como principal consejero a William Adams. Tenía antes a un jesuita portugués, pero por alguna razón prefirió coger a William Adams, este inglés que terminó siendo un samurái inglés. Bueno, pues con nuestros dos personajes, Vizcaíno y Sotelo, atrapados en Japón sin poder salir, ya pasamos al capítulo que da título a esta charla, que es la embajada Keisho. Bueno, para salir de Japón, el padre Sotelo, que era un hombre con muchos recursos, muy ingenioso, pues convenció a Masamune para que construyera un barco y le enviara a él como su embajador a España y Roma. Construyen efectivamente un galeón tipo occidental, tipo español. Los españoles llaman San Juan Bautista y los japoneses de Datemaru, claro, Date por el daimyo que lo ha financiado. Zarpan, como no podía ser de otra manera, dado que se construyó al lado de Sendai, pues con Vizcaíno, con Sotelo y con el verdadero embajador, que es un samurái Hasekura Tsunenaga. Hay que tener en cuenta que Vizcaíno llevaba cartas del shogun, en las cuales venían a decir que comercio sí, cristianismo no. En cambio, el padre Sotelo llevaba cartas de Date Masamune, donde decía comercio sí y cristianismo también. Bueno, esta diferencia de puntos de vista pues ya hizo que el padre Sotelo y Vizcaíno tuvieran muchos conflictos, muchos puntos, muchas opiniones diferentes sobre cuál debía de ser la relación con Japón. El San Juan Bautista cruza el Pacífico, hacerlo desde Japón, pues se notaba mucha diferencia tener que hacer el recorrido completo del galeón de Manila y llegan por fin a Acapulco. En Acapulco tienen los primeros problemas porque Hasekura Tsunenaga llevaba un séquito de unas 180 personas, de los cuales 60 eran samuráis. Entonces, pues Nueva España, digamos, la gente pensaba que aquello lo que era es una invasión. Y que podían crearse muchos conflictos. De hecho, llegó a haber algunos incidentes graves en Acapulco. Tuvo que intervenir el virrey, volver a establecer la calma y, por supuesto, reducir notablemente el séquito de Hasekura. Vizcaíno, que ya tenía 66 años, después de una vida llena de aventuras, pues ya se queda en Nueva España y la embajada continúa su viaje hacia Europa. Aquí tenéis una réplica actual, es una foto actual, del galeón japonés San Juan Bautista. Está a unos 50 kilómetros al nordeste de Sendai y lo que pasa es que no quiero entrar en detalles porque no quiero aburriros, pero os puedo decir que este barco, este galeón, fue el primer barco japonés que atravesó 4 veces el Pacífico, 2 en cada sentido. No fue el primero construido según el estilo europeo, hubo antes otro, el San Buenaventura, pero ese solo lo atravesó 2 veces. Sí, luego lo compraron los españoles, porque os podéis imaginar que los japoneses
cuando hablamos de comercio, tenían interés en comerciar con Filipinas, pero también tenían interés en comerciar directamente con Nueva España. Y eso ya afectaba a los intereses de las Filipinas, y a los españoles tampoco les hacía gracia que una nueva potencia pues fuera capaz de cruzar el Pacífico y hacer sus negocios en competencia con el galeón de Manila. ¿Cómo era Hasekura Tsunenaga? Pues tenemos un retrato. Aquí lo tenéis, pintado en Roma en 1615. Aquí tenéis el itinerario, vamos a fijarnos en el itinerario de ida. En 1613 sale de Sendai, llega a Acapulco, atraviesa México, que es lo habitual cuando querían viajar a Europa, hasta Veracruz, hacen escala, que ahí no está representado, en La Habana, y en 1614 llegan a Sevilla, donde son pues cálidamente recibidos. Aquí tenéis más en detalle. Esto está sacado de una web que, para el que le interese este tema, recomiendo vivamente, historiajaponesa.com. Si os fijáis en el recorrido de ida, tenéis que pasan por Corea del Río, Córdoba, Toledo, llegan a Madrid, posteriormente seguirán a Barcelona y terminarán en Roma. El recorrido de vuelta pues será similar. En Madrid llegaron en diciembre de 1614, a Roma llegaron en octubre de 1615, estuvieron un poquito, 3 meses, y en abril de 1616 pues ya estaban de nuevo en Madrid. Si fijáis la fecha de llegada a Madrid y la fecha de llegada a Roma, podéis suponer ya que en Madrid estuvieron bastante tiempo. ¿Y por qué estuvieron bastante tiempo? Pues que, a diferencia de lo que había ocurrido en Sevilla, la recepción por parte de Felipe III fue muy fría. ¿Y por qué fue muy fría? Pues porque ya sabían que en Japón estaban empezando a ponerse muy serias las cosas para los cristianos. Ya habían empezado persecuciones bastante crueles. O sea, ya no era como el edicto del 87, donde se decían a los jesuitas que se fueran, pero al final no se cumplió a medias. Entonces, ya en enero de 1615 habían llegado noticias a la corte de Felipe III que las cosas no estaban para muchas bromas. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que ante el, digamos, evidente fracaso de la embajada, pues Sotelo recurre otra vez a su ingenio, y lo que convence a Masamune es que se convierta al cristianismo para intentar pues, mejorar, favorecer esas relaciones entre la embajada japonesa y España. Tsunenaga se convierte, como digo, se prolonga la estancia unos meses. Sotelo, que es de buena familia, intenta por todos los medios que alguien le apoye para que esa embajada no sea un fracaso, pero al final, pues sin obtener nada en claro, pues prosigue su viaje a Roma. En Roma le recibe el Papa Paulo V. Paulo V, digamos, tenía solo competencias religiosas respecto al clero español, con lo cual Sotelo, que en el fondo lo que quería, estaba empeñado en conseguir un obispado franciscano en Japón, y claro, por supuesto, con él como obispo, pues tuvo un éxito relativo, porque el Papa le dijo, pues muy bien, vale, sí te nombro obispo, pero el rey de España no validó aquello, y entonces pues se quedó un poco con las ganas. Resultado, pues que el viaje a Roma, pues bueno, fue una experiencia turística, pero tampoco tuvieron resultados concretos. Aquí tenemos el mismo mapa de antes, donde veis las fechas, y en este caso ya el retorno es francamente rápido. Y en Madrid, pues les dicen que mejor que se vayan rapidito. Aquí es cuando vuelven a pasar por Coria del Río, y la tradición dice que, dado cómo estaban las cosas en Japón, y dado que una buena parte del séquito de Hasekura eran cristianos, aquí se quedaron un cierto número de cristianos.
de japoneses. De donde empiezan digamos, las relaciones, las buenas relaciones entre Corea del Río y el Japón, y por eso fue una población visitada por el heredero y emperador de Japón. Luego hablaremos más de esto. Tradicionalmente se dice que, como en Corea del Río hay varios centenares de coreanos que se apellidan Japón, que era muy típico cuando alguien venía de un país, pues coger el apellido del país. Sin embargo, recientemente, esta noticia es del pasado mes de marzo, se pone en duda que realmente los Japón de Corea del Río sean efectivamente descendientes de japoneses, y además se pone en duda por dos motivos. Primero, porque los estudios genéticos que se han hecho confirman que no tiene nada que ver la genética de los coreanos con apellido Japón con de los japoneses. Y en segundo lugar, hay un historiador, también se cita en este artículo, que asegura haber consultado miles de documentos en todos los archivos de Sevilla y en ninguno hay ninguna referencia al establecimiento de japoneses aquí. Es seguro que se quedaron japoneses, pero parece más plausible que se quedaran en Sevilla. En cualquier caso, por aquí pasó la embajada, tuvieran no hijos, aquí se quedaron japoneses, y bueno, pues eso hace que exista una relación muy especial entre el país del sol naciente y esta localidad sevillana. Aquí tenéis el viaje de regreso. En 1617 pues navegan desde Sevilla hasta Veracruz. En 1618 cruzan el Pacífico, pero Hasekura se queda en Manila esperando la autorización para volver al Japón. Habían pasado muchas cosas en Japón y no era, digamos, no era trivial el desplazarse y entrar. Podía pasarle cualquier cosa. Tenía que tener una autorización explícita, por lo menos del show. ¿Qué recuerdos nos ha dejado, al igual que vimos con la embajada Tensho, qué recuerdos nos han quedado de la embajada Keisho? Pues curiosamente hay 3 estatuas de Hasekura Tsunenaga. Una en Sendai, otra en La Habana, por donde hemos dicho que también pasó, y otra en Corea del Río. Es decir, que esta embajada y este samurái, pues no podemos decir que no nos haya dejado un recuerdo. ¿Qué había pasado durante el viaje de Hasekura? Pues habían pasado muchas cosas. En fin, en 7 años pues había ocurrido equivalente a lo que había pasado con la embajada Tensho. Durante viajes tan largos, 7 u 8 años, pues el país, cuando vuelves, te lo han cambiado. Lo primero es que Tokugawa Hidetada ya había prohibido oficialmente el cristianismo. En 1615 llega otra embajada. ¿Os acordáis que habíamos dicho que el padre Alonso Muñoz había sido enviado en calidad de embajador de los Tokugawa? Es decir, él había protagonizado la primera embajada de la época de la era Keisho. Lo que ocurre es que la respuesta desde Madrid tarda mucho en llegar. La trae otro sacerdote, pero ya en aquel momento pues las relaciones estaban entre España y Japón estaban mal y ni lo reciben. Y al año siguiente Hidetada ya inicia una feroz persecución contra los cristianos. Por fin, en el 20, pues Hasekura llega a Japón, como hemos dicho. Lo que le ocurre después no está claro. No está claro si renegó apostató del cristianismo, no está claro qué fue de él. Aseguran que murió de muerte natural en Japón, pero no sabemos si como samurái o como un cristiano refugiado frente a las persecuciones. ¿Cuáles fueron los resultados de esta embajada? Pues prácticamente ninguno. Evidentemente no se consiguieron relaciones comerciales, no se llegó prácticamente a ningún acuerdo.
O sea, fue, pues desde todos los puntos de vista, pues un fracaso porque no hubo resultados. ¿Cómo acaban o qué ocurre al final, en el fin de las relaciones de Japón? Pues el padre Sotelo, en el año 22, volvió escondido en un barco chino a Japón. Es indudable que el padre Sotelo, a pesar de tener sus ambiciones, como decíamos, él quería ser obispo, también es verdad que era un misionero convencido, pero una vez en Japón le capturan y le queman vivo un par de años después. Desde Filipinas sí que tenían interés en comerciar con Japón y enviaron una última embajada, pero ya ni siquiera es recibida. En el 23 se produce una nueva abdicación y tenemos ya al tercer Tokugawa, Tokugawa Iemitsu. Tokugawa Iemitsu ya prohíbe la entrada de naves portuguesas e inicia el periodo, lo que llaman el Sakoku, o periodo de cierre del país. Es decir, en el año 39, Japón se cierra al mundo. Los ingleses, que habían estado también negociando por ahí, habían decidido abandonar Japón, un país, digamos, conflictivo, y únicamente los holandeses pueden seguir negociando, pero con muchísimas limitaciones, hasta el punto de que solamente podían comerciar con Japón en una diminuta isla artificial. Aquí tenéis un dibujo de ella, que estaba situado a la salida de Nagasaki. Es decir, este fue el último, digamos que fue un comercio que se prolongó durante mucho tiempo, pero a muy pequeña escala. Igual que vimos antes, con esta, ¿os acordáis de esta tabla? Que acababa en 1610, pues para intentar reubicaros, si os habéis perdido ya con saqueos, con conflictos, con embajadas, pues vamos a repetir lo que habíamos hecho antes, pero con el periodo 1610-1651. Como antes, en amarillo los cambios de shogun, en azul las embajadas, en blanco, digamos, hechos más o menos relevantes, y en este color tipo ladrillo, en fin, naranja, pues los conflictos, que si destrucción del galeón Madre de Dios, que si prohibición del cristianismo, que si persecuciones, que si cierre del país. Y esto es un poco lo que en mi opinión, da de sí para un resumen, para una introducción divulgativa, las relaciones entre España, Portugal y el Japón. Para aliviar un poco todo este montón de datos, pues vamos a dedicar el último capítulo pues más bien a las películas y al cine, para saber algunas obras que, bueno, pues creo que puede ser muy interesante ver o leer. Bueno, hay una miniserie japonesa, y yo la vi en Amazon Prime, sobre la embajada Tensho. Es una serie muy interesante. ¿Por qué? Porque es una serie japonesa, con un guión escrito por japoneses y con un punto de vista japonés. Es muy agradable de ver porque plantea muchos dilemas personales, muchos problemas de fe, en fin. Y salvo el episodio que se desarrolla en España con Felipe II, que tiene es negro legendario que se pasan un pelo, lo cual pone de manifiesto la visión que tienen en Japón de España. Salvo ese episodio, la verdad es que la serie es muy recomendable. La verdad es que son 10 episodios, más luego otros microepisodios de 5 o 10 minutos donde cuentan, digamos, la situación histórica de cada capítulo. Luego hay una novela a la que siguió una miniserie de 5 episodios. En este caso es más una miniserie de aventuras, pero también está bien, es agradable de ver y sobre todo que capta bien la filosofía japonesa, las formas de comportarse, el sentido del honor, la crueldad, que se llama Shogun. En este caso el término está escrito en inglés, y el protagonista es Richard Chamberlain, que ahora no sé si vive, pero estará muy viejecito, pero en su tiempo fue un rompecorazones. Otra serie, pues bastante recomendable. Luego hay una novela
de un escritor católico japonés, Shusaku Endo, que se titula El Samurái y que está basada en los dos personajes de la embajada Keisho, de Hasekura Tsunenaga y el padre Luis Sotelo. Shusaku Endo, no sé si lo acabo de decir, es católico, uno de los japoneses católicos que hay, escribía formidablemente, la novela está muy bien desde el punto de vista literario, pero sobre todo hace un análisis psicológico y de los problemas de ideas, de conciencia, de creencias, que vale la pena leer. Es una novela, no es de muchas páginas y se lee muy bien. Y prácticamente esta novela, digamos, se utilizó, aparte de los datos históricos, se utilizó para un documental que emitieron en la 2, que se titula El viaje del samurái. Y es un documental que mezcla una animación sencilla y entrevistas a especialistas. Duran menos de 1 hora y es francamente rigurosa. Con lo cual, el que tenga oportunidad de verla, pues que no se la pierda, porque va a contar de la embajada Keisho mucho más de lo que estoy contando yo ahora. Pero claro, yo tengo 1 hora aproximadamente, que ya me he pasado, y esto es 1 hora solamente para esta embajada. Y luego, por último, basado también en una novela de Shusaku Endo, que se titula Silencio, Martin Scorsese hizo otra película del mismo título. Está ambientada ya al final del periodo, digamos, cristiano en Japón. Cuando hablo del final me refiero antes del periodo de cierre del país. Es una película muy interesante porque, salvo en algunos conceptos del final, sigue bastante fielmente la novela de Shusaku. Y es, pues, no sé cómo calificarla. Otra novela de reflexión, de conciencia, de creencias. Bueno, es larga, pero aquí la tenéis. Esta sí que es fácil de conseguir actualmente. Y esto es todo. En fin, muchísimas gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta y sé la respuesta, pues tendré mucho gusto en contestarla. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias por tu gran intervención. Hemos viajado precisamente en el San Juan Bautista, en el Date Maru. Hemos ido justamente atrás en el tiempo, precisamente a esa primera expedición Tenso, esa primera expedición justamente de relaciones justamente con la corona castellana. Y también hemos ido otros temas también que han aparecido, esa relación precisamente de los comerciantes portugueses y holandeses con William Adams, por ejemplo, un gran personaje importantísimo en esta historia, y también con nuestros personajes que vamos a tratar precisamente. Seguro que Hasekura Tsunenaga va a tener muchísimo recorrido. Y ahora, pues, dar el momento de participación, el momento precisamente pues activo de nuestro público. Antes voy a dar la palabra a Miguel Ángel López de la Asunción para que nos dé su opinión. Adelante, Miguel Ángel. Es que mi opinión, mi felicitación a Paco. Un trabajo, vamos, dificilísimo, porque supongo que las fuentes no son muchas y lo que tú has dicho, precisamente nombres y fechas, y supongo que es muy lioso. Y nada, agradecerte nuevamente que nos hayas regalado esta jornada en el día de hoy. Me estaba acordando de varios episodios de relaciones entre japoneses y españoles en las Filipinas, que no está muy claro la veracidad de esos episodios. Supongo que sabes a lo que me refiero. Sí, si te refieres a los combates de Cagayán. Sí, que tenemos un común amigo, Carlos Canales, que es acérrimo defensor de la idea de que eso no ocurrió. Yo en este tema y en muchos, lo que Carlos diga. Yo lo que diga Carlos. Las relaciones entre España y Japón no eran ciertamente, o no habían sido ciertamente amistosas. ¿Tú crees que esas misiones ya se habían establecido
con una idea de su necesario fracaso? Dices de las embajadas. De las embajadas. Esos intercambios diplomáticos sí, de alguna manera se crearon, pero ya a sabiendas de que el resultado iba a ser infructuoso. No, yo creo que tenían unos objetivos claros. Lo que ocurre que, bueno, la relación entre jesuitas y franciscanos con el shogun o Hideyoshi, que todavía no era shogun, se fueron deteriorando, o sea, por diferentes motivos, o sea, en un momento dado, al principio, pues con Oda Nobunaga, por ejemplo, le interesaba apoyarse en los jesuitas, ¿no? Y de hecho, cuando el país se unificó, ya no necesitaban la influencia de religiones extranjeras ni de interferencias políticas. Entonces, al final, yo creo, mi opinión es que fue precisamente este prescindir de los misioneros extranjeros lo que estropeó las relaciones. Evidentemente, un hándicap que tenía, por ejemplo, la embajada Keisho, la de Hasekura Tsunenaga, es que no era un embajador del show, era un embajador de un daimyo. Y eso ya en Europa, y en la corona de Felipe II, ya provocaba, digamos, una pérdida de credibilidad. Evidentemente, pues es igual que si tú mandas una embajada, pero de un presidente autonómico. No es lo mismo que si la mandas de un presidente del gobierno. Entonces, yo creo que había mucho interés en comerciar, como comentaba antes, pero es que eso también tenía sus riesgos. Por ejemplo, una competencia contra la León de Manila era inasumible por los españoles. Japón estaba identificada, de hecho, los españoles no fueron a Japón hasta que se empeñaron los franciscanos, que también hubo algún agustino y algún dominico. O sea, ¿por qué? Porque Japón se veía de siempre como una potencia militarista y expansiva. De hecho, por lo menos hasta el cierre del Japón, siempre se temía una invasión japonesa. Aparte, luego, de temas como la piratería japonesa. Esos combates de Cagayan, de los que hemos hablado, que has citado hace un segundo, sí que se produjeron, pero fueron de piratas japoneses. O sea, los piratas... o sea, que además... Hasta que Japón no estuvo, digamos, bien unificado, los diferentes shogun o daimios no tenían medios para pararla. O sea, iban por libre, ¿sabes? Un ejemplo de lo que te decía hace un momento, de la agresividad y el deseo de expansión de Japón, es que Hideyoshi atacó Corea porque quería invadir a través de ella China. Y estuvieron 8 años de guerra. 8 años, no, 6 años, que se murió en el 98, de 1592 a 1598. Es decir, es muy curioso porque Japón ganó casi todas las batallas y perdió la guerra. Eso mismo, si lo lanza contra Filipinas, es que dura nada. ¿Sabes? Con lo cual, vale, interés en comercial, pero siempre con la espada de Damocles de que podía ocurrir cualquier cosa. Entonces, bueno, y el tema de la primera embajada, la tensión, pues evidentemente aquello no era una embajada, o sea, era un intento de conocimiento mutuo y sobre todo de conseguir financiación. Lo que pasa es que no dieron resultado, ninguna embajada obtuvo resultados. También supongo que serían conocedores de esos planes anteriores de Felipe II de invadir o de tomar o de entrar de alguna manera en el continente por China, y supongo que no era... Pero vamos a Felipe II se le presentaron varias propuestas para ocupar China, pero Felipe II, o sea, nunca las tuvo en cuenta. O sea, que yo, en mi opinión, mi punto de vista es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y yo creo que Felipe II tuvo bastante buen criterio siempre, y ante ideas de ese tipo, disparatadas, porque además, es que no quiero enrollarme ni dispersarme, pero uno de los grandes problemas de los españoles es que eran muy poquitos. O sea, no puedes pensar en conquistar el mundo tienes unos recursos, los que tienes, y entonces tienes que actuar de acuerdo a ello. Nos había salido bien en América, siendo también muy poquitos, supongo, pero supongo que eso en Japón, conocedores bueno, si estos tíos están planteando tomar China, ¿qué intentarán hacer con nosotros? Supongo
verían siempre una amenaza por parte de España o por parte de ese imperio, y yo entiendo perfectamente esos resquemores, esos temores por parte de los japoneses. Pues nada, por mi parte, de nuevo agradecerte y ya sabes que aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, un amigo y cofundador precisamente de este grupo de Facebook, los últimos, precisamente de Locos por Nuestra Historia. Y ahora vamos a cruzar el charco, vamos a navegar precisamente por ese Atlántico con nuestros amigos precisamente venezolanos. Vamos a ir con Antonio de la Fundación Horacio Ducharne. Adelante, Antonio. Antonio, que te conozco, hazme las preguntas de una en una o de dos en dos. Wakarimashita, Paco, y arigato. Es un placer encontrarte por acá y me encanta mucho escucharte porque se ve que eres un investigador nato. Te gusta investigar mucho y a mí me gusta también, entonces tenemos mucha empatía. Muchas gracias, Miguel Ángel y Alfonso, por organizar este evento y este tema súper interesantísimo. La primera pregunta que le tengo que hacer a Paco es, bueno, Paco, ¿qué fuentes tú tienes? ¿Dónde revisaste para tener tantos datos? Ayúdame a investigar también. ¿Cómo haces para conseguir tantos datos tan interesantes? Y la otra es, yo te conozco de tu investigación en el oeste americano, que también es muy buena. Ahora, has saltado del oeste americano al oriente japonés. ¿Cómo hace un licenciado en ciencia física para hacer esa versatilidad de un tema a otro? ¿Y qué es lo que te motiva tanto? Pues mira, es muy fácil. Esas son las primeras preguntas, después hay otra. Te contesto hasta dos. Es muy fácil. La respuesta a la segunda pregunta es la plata. Yo empecé con el galeón de Manila. El galeón de Manila era, como dice algún historiador, era un océano de seda y plata. Es decir, la plata de Nueva España se cambiaba por productos orientales. ¿Vale? Bien, en Nueva España esas minas de plata había que protegerlas. Y la frontera más grande y más, digamos, peligrosa y con menos recursos para defenderse era el norte, era lo que llamaban las provincias internas. Y esas provincias la defendían pues, los presidios, los dragones de Cuera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, una vez en Oriente, sigue estando la plata. ¿Por qué? Porque la plata había que suministrarse en la China, pero Japón era también el segundo productor mundial de plata, que no podía intercambiar directamente con China. ¿Sabes? Con lo cual, al final, el hilo conductor de todos esos temas, pues es este metal precioso. Y luego, en cuanto a las fuentes, pues debo de aclarar una cosa. Yo no soy un historiador, yo me autodefino como un divulgador, es decir, intento estudiar hechos históricos, sobre todo procuro cotejar muchas fuentes, porque no te puedes imaginar las contradicciones que encuentras entre unos libros y otros, los errores, las cosas que no cuadran, y entonces, pues bueno, por ejemplo, del Pacífico, pues puedo, entre libros y artículos, puedo haber consultado pues del orden de 250 a 300. Entonces, pues bueno, eso me permite valorar opiniones, cruzar informaciones. De hecho, hace, no sé si fue un par de años, en la revista de Historia Militar, me publicaron un artículo sobre Sebastián Vizcaíno, donde enlazaba precisamente, a través de la biografía de este señor, enlazaba todo el galeón de Manila, Japón, la embajada de Hasekura Tsunenaga, porque este personaje realmente merece su propia conferencia, porque estaba en todas partes. No sé si te he contestado. No, claro que sí. Ahora, quisiera saber, el japonés no lo domina, ¿verdad? O sea, la literatura japonesa... No. Porque las fuentes, digamos, me imagino que habrá muchas fuentes también japonesas, ellos habrán escrito, tal vez no tendrán un archivo de Indias como tenía Felipe o la corona española, pero algunas fuentes en idioma japonés existirán donde se pueden corroborar y también detallar más los episodios que has mencionado, me imagino. Yo te digo, en este caso, evidentemente, como no sé japonés y como, en fin, la verdad que no conozco bien los archivos japoneses, lo que he recurrido es a tesis doctorales sobre Japón, porque
realmente hay muy buenos historiadores, además rigurosos. ¿Cuál es la limitación? Que una cosa es hacer un trabajo académico y otra cosa diferente es hacer un trabajo divulgativo. Es decir, yo te he contado en una hora, un poquito más de una hora, te he contado pues 100 años de relación entre 3 países, entonces tiene que ser forzosamente un resumen, ¿no? Entonces, de estos trabajos académicos, yo saco, pues llámalo, estos resúmenes para que puedan ser entendidos, por lo menos es mi intención, que puedan ser entendidos pues, por un público interesado en nuestra historia. Ok. Las otras 2 preguntas que te quería hacer era sobre 2 ciudades japonesas que has mencionado. Bueno, una la has mencionado con frecuencia, la otra casi no la mencionaste. Son Nagasaki e Hiroshima, sí. Que como tú bien sabes... Hiroshima no la he mencionado. Exacto. Que como tú bien sabes, Nagasaki. Exactamente. Como tú bien sabes, son famosas por lo que les pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y sí. Algunos divulgadores y opinadores piensan que fueron seleccionadas sí. para ese experimento nuclear, precisamente por su historia, en el caso de Nagasaki, por haber sido, digámoslo así, cuna del cristianismo en Japón, o la presencia de los jesuitas primero, e Hiroshima tal vez por los católicos. Entonces mi pregunta era esta. En el caso de Nagasaki, tú hablaste de que primero básicamente era un enclave portugués con jesuitas, pero que después, cuando comienza el periodo de aislamiento, los portugueses son echados, pero los holandeses pueden seguir utilizando parte de la zona de Nagasaki para el comercio. Sí. ¿A qué tú atribuyes ese switch o esa conmutación, ese cambio en el uso de Nagasaki por parte de los japoneses? ¿Por qué prefirieron a los holandeses y echaron a los portugueses? Y la otra es sobre Hiroshima. ¿Cuándo Hiroshima se vuelve, digámoslo así, interesante desde el punto de vista cristiano-católico? Vamos a ver, a la respuesta sobre Hiroshima y Nagasaki, hay historiadores, porque lo he leído en varios sitios, que dicen que eran las 2 ciudades japonesas que en 1945 tenían mayor población católica. Entonces, ¿que tiraron las 2 bombas atómicas por eso? Yo no lo sé. Hay gente que sí que lo ha escrito, pero no puedo afirmarlo. Pero vamos, eran las mayores comunidades católicas de todo Japón, estaban en esas 2 ciudades. Y luego, ¿por qué dejaron comerciar a los holandeses? Pues porque a los holandeses les importaba nada la religión, es decir, ellos no iban a hacer proselitismo, ellos iban exclusivamente a comerciar. Entonces, ese comercio, pues como los japoneses también le veían que podía amenazar a su cultura, pues decidieron dejarlo, pero muy limitado, porque ya has visto que por el tamaño de la isla pocas ferias y pocos intercambios se pueden hacer, o sea, fue una cosa muy restringida. Es más, los ingleses, que también llegaron en varias ocasiones a Japón, y que hay testimonios además crudelísimos de los martirios de cristianos precisamente por comerciantes ingleses, pues ellos decidieron irse de Japón voluntariamente, ¿sabes? Ok. Bueno, muchas gracias, Paco, y encantado de escucharte y encontrarte por aquí otra vez. A ti, Antonio, un placer. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo a nuestros amigos en Venezuela, a nuestros amigos de la Fundación Antonio Ducharne, Horacio Ducharne. Y ahora vamos a ir justamente a Querétaro, con nuestros amigos en Querétaro, en México, con Raimundo Gari Gómez. Adelante, Raimundo. Hola, don Paco, me gustó muchísimo su exposición. Yo ya, digo, en la escuela había escuchado alguna vez de la embajada Keisho, o sea, básicamente alguna nota que decía los japoneses en Acapulco, los primeros japoneses que llegaron, los primeros samurái, mejor dicho, los primeros samurái que llegaron a Acapulco. Y pues ya me fogué un poco. Bueno, antes que nada, yo quería hacer un pequeño apunte para Antonio, que yo una vez escuché de un historiador español, Alberto Garín, me parece que es un poco conocido, que él decía que esas 2 ciudades fueron elegidas para la bomba atómica porque fueron las ciudades japonesas más intactas, o sea, tras la Guerra del Pacífico eran las 2 ciudades, por decirlo así, como que no recibieron ningún solo daño.
Entonces, pues era donde pues se podía probar, eran las ciudades limpias donde se podía probar la magnitud o la fuerza que podían tener esas bombas. Entonces, por eso, hasta donde yo sé, ese es como su planteamiento de que eso era por lo que se eligieron esas dos ciudades, porque eran las dos ciudades pues intactas, sin un solo tiro. Y bueno, mi pregunta es si, o sea, está, por decirlo así, esa leyenda negra de que la embajada Keisho no fue fructífera, por lo menos a corto plazo. O sea, no se instaló gracias a ella ninguna embajada, entre comillas. Pero yo quería preguntar si a largo plazo no fue un detonante para la relación entre el Imperio Español y Japón. O sea, por ejemplo, en los famosos combates de Cagayán, ¿no? O sea, se dice que aproximadamente el 70% de los combatientes hispanos de Cagayán eran indios tlaxcaltecas. Sí. Entonces quiero pensar que a lo mejor gracias a esa embajada, hubo por lo menos un intercambio cultural. No sé, se me ocurre incluso pensar entre ese indigenismo hispanoamericano con esa cultura asiática. Entonces, o sea, ¿qué opina? ¿Cree usted que realmente fue infructuosa o fue un punto inicial para que la relación novohispana y japonesa pues progresara? Muchas gracias. Bueno, pues en fin, la verdad es que yo creo que fue o sea, los objetivos no se alcanzaron. Culturalmente, pues se llevaban muchos regalos que eran productos típicamente japoneses, ¿no? Biombos, otro tipo de artesanías, ropajes. De hecho, hace unos años hubo en Madrid una exposición que se llamaba Lacas Namban. Namban era como llamaban los japoneses a los europeos. Y entonces, dentro de esas relaciones comerciales de las que hemos hablado, una gran parte de los productos que importaban los europeos eran productos de artesanía y de lujo. Lo que ocurre es que eso fue independiente de la embajada Keisho. O sea, quiero decirte que es que además, si cuando volvió Hasekura Tsunenaga a Japón, ya estaban las persecuciones de cristianos. O sea, quiero decirte que es que los españoles no le hicieron mucho caso, porque ya sabían lo que estaba pasando en Japón, y los japoneses, una vez que vuelve allí, pues, ¿sabes? O sea, que creo que en ese sentido, desde mi punto de vista, fue infructuosa. Hay una cosa que has dicho que me ha gustado, porque me parece que efectivamente es muy correcto, que has dicho que Hasekura Tsunenaga fue el primer samurái en Nueva España, en Acapulco. Y es verdad, porque antes hubo japoneses en Nueva España y eran básicamente esclavos, porque los japoneses vendían a sus propios hijos a mucha gente de allí. Y claro, españoles y portugueses, si necesitaban mano de obra, pues los compraban. Y también ocurría que, pues, por ejemplo, piratas capturados, marineros, es decir, sí que llegaron un cierto número de japoneses a Nueva España. Y de hecho, en Acapulco parece que había una colonia japonesa, pequeña, pero había una colonia japonesa. Y los esclavos japoneses eran muy cotizados en Nueva España, pero no sé cómo decir, pero no para trabajos, digamos, penosos, sino como algo así como criados de lujo. ¿Sabes? O sea, en ese sentido sí que he leído bastante cosas al respecto y digamos, era muy especial la esclavitud japonesa en Nueva España. Pero vamos, resultado de las embajadas prácticamente nulo. Muchísimas gracias, Raimundo. Muchísimas gracias, Paco. Yo quería precisamente realizarte una reflexión, una pregunta, porque justamente ha aparecido en tu exposición, en tu presentación, una nave, precisamente una litografía, ¿no? Una representación de arte japonés, precisamente, y aparecía una nave negra. Esa fascinación, precisamente, que los japoneses tienen con las naves negras y los intentos que tienen por conseguir una.
Sin embargo, claro, me ha desvelado también otro aspecto, que es que consiguen realizar, o sea, consiguen una nave precisamente europea, precisamente el San Juan Bautista. No pudieron precisamente, no siguieron justamente, pues ya que tenían esa nave europea, occidental, ¿por qué no siguieron construyendo o no construyeron una flota occidental, una flota precisamente parecida? ¿Por qué no aprovecharon esa ventaja? Pues por varias razones. La primera, porque esos barcos, ya te digo, tuvieron dos, lo que pasa es que no me he querido meter en detalles, el San Buenaventura y el San Juan Bautista. Esos barcos se construyeron bajo dirección europea, William Adams y el propio Vizcaíno. Con lo cual, pues bueno, los japoneses son muy espabilados, podrían aprender, pero había otro segundo problema, que es que para atravesar el Pacífico se necesitan pilotos. Entonces, claro, aunque hubieran sido capaces de construir los barcos, no tenían la oficialidad necesaria. De hecho, en uno de los viajes del San Juan Bautista, cuando fue precisamente a recoger a la respuesta de la embajada, a la primera embajada que hizo, atravesar el Pacífico desde Japón, en un viaje en teoría sencillo, porque duraba 3 meses, es que murieron más de 100 tripulantes. O sea, fue una catástrofe. Es decir, por lo menos en ese viaje demostraron que eran incapaces de atravesar un océano tan enorme sin tener no el barco solo, sino la tripulación adecuada. Aparte de luego hay otro tema, de que es que los dos barcos, el San Buenaventura y el San Juan Bautista, se quedaron en Nueva España y en Filipinas. Los compraron los españoles, por lo que decía antes, a ver si me aprenden a hacer barcos y me hacen la competencia. O sea, se juntó todo. Muchísimas gracias, Paco. También quería hacerte también una reflexión, porque fíjate, hay dos posiciones, ¿no? El shogunato Tokugawa, es decir, Tokugawa Ieyasu e Hidedata, realmente hacen digamos, un cerrazón de Japón, se da Sí. hasta 1864 con la revolución de Choshu Satsuma, precisamente Sí. que además recupera el poder el emperador Muzohito. Pero ahí justamente hay un cambio de política, precisamente, y da resultado en Japón, que es combinar la tradición y combinar precisamente digamos, la influencia occidental. Bueno, sí que es verdad que obligadamente, porque el Comodoro Perry, ya sabes, Sí. obliga precisamente a que eso sea así, pero realmente da resultado, ¿no? Más resultado que ese cerrazón, ¿no? Que Tokugawa Ieyasu y su hijo Hidedata hacen, ¿no? Pues anteriormente en el siglo XVII. ¿Cuál sería tu reflexión? Es decir, porque ahí crece precisamente, pero crece Japón y se occidentaliza, pero conservando justamente sus tradiciones. Sin embargo, los anteriores solamente desde una óptica de conservar, ¿no?, las tradiciones japonesas, y yo creo que es una rémora, ¿no? China precisamente no sale de esa política, ¿no?, de cerrazón. Ya en el siglo XX es cuando se da esa apertura. ¿Qué piensas tú, Paco? Bueno, yo te puedo dar solo una opinión. Evidentemente son temas que están casi siempre bajo discusión. Cada historiador pues dice una cosa. Yo creo que un cambio de ese tipo en un país se debe a dos cosas. Primero, a los líderes que tienen en un momento determinado. Es decir, no es lo mismo tener, pues yo qué sé, si te vas al caso de España, pues no es lo mismo tener en un momento dado a un Adolfo Suárez o a un Manuel Azaña, o sea, que tener pues no digo que sea mejor ni peor, pero en fin, no voy a nombrar, pero evidentemente los líderes son fundamentales. Y luego, el caso de los cañones estadounidenses también anima mucho a introducir cambios. Yo creo que son esos dos factores. Pero vamos, insisto que es solo una opinión, ¿eh? No puedo afirmar. Comparto totalmente tu opinión, la comparto totalmente. Y además también, bueno, para muchos precisamente descubrimos esa persecución precisamente del cristianismo y de los jesuitas. El caso precisamente de Toyotomi Hideyoshi, que es justamente hace esa persecución brutal, como tú has hecho aparecer precisamente esas crucifixiones, que se dan precisamente esas matanzas de cristianos. ¿Por qué se centra tanto la leyenda negra justamente en la Inquisición española y sin embargo Japón, con esas
esas grandes persecuciones y matanzas que se da en tiempos del shogunato de Toyotomi y de Yoshi, ¿por qué no se ha tratado tanto o no se ha condenado tanto otros casos como por ejemplo el japonés? Porque son católicos, pienso yo, o ¿qué piensas? Pues es que vuelvo otra vez a decirte que son temas de opiniones, ¿no? O sea, el tema de la leyenda negra pues da para mucho, da mucho juego, porque es un tema, en fin, es propaganda, la leyenda negra es pura propaganda, ¿no? En ese sentido, yo recomiendo leer un libro digital de Alfredo Vilchez, que es un auténtico vademecum desmontando punto por punto cada aspecto de la leyenda negra, ¿no? Eso es una guerra de propaganda. En el caso de Japón, pues posiblemente se presente, se plantee como un intento de defender sus tradiciones y su cultura frente a la amenaza de una cultura ajena, una religión ajena. Entonces, como esto ha pasado solo en Japón, lo que pasa en casa, yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Sabes? No hay un conflicto con otras potencias. Entonces, creo que podría ser eso. Pero vamos, es solo un punto de vista, ¿no? Porque barbaridades se han hecho en todas partes. O sea, si hay historiadores que podrían ponerse a sacar leyendas negras prácticamente de todos los países. O sea, de ingleses en la India, de Bélgica en el Congo, de Estados Unidos en su propio país con los indígenas. Si es que desgraciadamente no se salva nadie. Lo que pasa es que a España pues, le ha tocado una guerra de propaganda que, en fin, que a ver si conseguimos remontar un poco ahora. Ya digo, en el libro este que os citaba, el de Alfredo Vilchez, el de Realidades contra la leyenda negra, que es esquemático, es alucinante. Tú vas viendo punto por punto y te da lo mismo que hables del Duque de Alba que de la cultura en Nueva España o de la colonización, yo qué sé, las actividades económicas en Filipinas. Por ejemplo, ¿por qué China, al único país europeo que respeta, es a España? Porque durante 250 años estuvimos negociando en paz y honradamente. Los chinos traían productos a Manila, se les pagaban con plata de Nueva España y así, digamos, con una estabilidad y sin trampas. Nosotros no quisimos tener bases en China. Eso que decíais antes de ocupar China, eso, vamos, fueron propuestas de 3 sonados a los cuales Felipe II no hizo ni caso. Entonces, pues bueno, para los chinos seguro que no tenemos leyenda negra. Muchísimas gracias, Paco. Ahora, bueno, ruego precisamente a nuestro próximo, al público, precisamente a Elisa Pedraja, que nos diga desde dónde nos llama. Adelante, Elisa. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Paco, muchísimas gracias. Y yo quería... Bueno, ya sabes que nos seguimos. Sí, que somos buenos amigos. Vamos a ver, yo recuerdo que hace bastantes años, como 15 o 20, salió una noticia, pues probablemente sería en ABC o en alguna de tirada nacional, de un reloj que se había llevado de Japón a restaurar a Londres del siglo XVI-XVII, que se había descubierto que había sido un regalo del rey de España a una visita japonesa a España. Claro, yo no sé si va a ser a la embajada o a otra posterior, porque he cerrado un momento el estar con vosotros y me he ido a tratar de encontrar, porque yo tengo guardado ese dato. ¿Tú sabes algo? Fue un reloj como de sobremesa, de los que se llaman de carruaje, pero un reloj que el único sitio donde lo podían restaurar era en Londres. No me consta que el reloj fuera inglés, eso ya no lo sé. Pero en Londres fue donde descubrieron toda la historia de que había sido un regalo, en los intercambios de regalos que siempre se hacían, sí, del rey a una embajada japonesa. Pues mira, yo no conozco ese dato. Mañana me pongo a buscarlo. Sí, lo que ocurre es que Hasekura Tsunenaga regresó solo a Japón. Es decir, todo su séquito se había quedado en otros países, en concreto en España, posiblemente también en Nueva España, otros habían muerto. Entonces, eso sí que es un dato curioso, además lo encontré recientemente, que volvió solo. Con lo cual, pocos relojes podía cargar.
más me creo eso de la embajada Tensho. Y como tú bien dices, para los japoneses sobre todo, los regalos en el protocolo de recepción y envío de embajadas eran fundamentales. Pero vamos, no, se te ha cerrado el micrófono. Me la habréis quitado. Mira, Pero, ahora recuerdo más, era procedente de un santuario, no, como se llame, japonés, que allí estaba depositado hacía pues varios cientos de años, pero que procedía de España. Yo te prometo buscarlo y encontrarlo porque sé dónde está, pero me tengo que subir durante el fin de semana y te lo envío porque te puede vale, interesar. perfecto. Podría ser también un regalo de los jesuitas, porque los jesuitas adoptaron las costumbres, o sea, tenían muy claro que había que integrarse en las costumbres y la cultura japonesa. Entonces, Por cierto, que no sabían ni para qué servía aquello, durante muchos años no supieron que aquello era un reloj para marcar la hora. Lo tenían como un adorno. Pues Ya estoy rebobinando ahora. si encuentra la información y la manda, Sí, será bienvenida. seguro que la tengo, sí. Vale, bueno, pues muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Elisa. Te voy a preguntar, abre el micro, Elisa, que te voy a preguntar desde dónde realizas la pregunta. Desde Santander. Vale. Desde Santander, encima del Sardinero, viendo el faro de la costa. Pues muchísimas gracias y un saludo a todos los santanderinos Sí. y a todos los cántabros. Gracias. Un abrazo. Gracias. Y ahora precisamente, pues darte las gracias, Paco, darte un abrazo, porque yo creo que hemos cumplido grandemente precisamente todos los objetivos que nos hemos marcado. Ha sido un viaje maravilloso a través del Pacífico, esas relaciones precisamente, esa presencia española por fin en Asia, que era el objetivo primero que tenían precisamente ese viaje transoceánico de Cristóbal Colón. Es el cumplimiento justamente de esa misión de llegar a Zipango y a Catay con ese viaje de Urdaneta, de Legazpi, y luego también esa relación precisamente, ese cristianismo que entra precisamente en Japón y esa embajada que es una aventura. Esas dos embajadas, la Tenso y precisamente la que hemos tratado hoy, precisamente estas dos embajadas, precisamente la Keiso y la Tenso, y realmente es un tema interesantísimo que nos ha enorgullecido tener a un ponente tan claro, tan trabajador y con tantos datos que nos ha aportado. Yo, Paco, pues te voy a dar precisamente un aplauso, no solamente yo, sino todos los que estamos aquí, porque te lo mereces por tu trabajo. A ver, el micro. Oye, yo solo quería, muchísimas gracias, yo solo quería que primero dar las gracias a Locos por nuestra historia por organizar este tipo de charlas, porque evidentemente la labor que hacéis para divulgar hechos poco conocidos es encomiable. O sea, la verdad es que yo creo que hay muchísimos temas que empiezan a ser realmente ya populares, pero a nivel de ciudadano normal, no a nivel de académico, de catedrático. Entonces, muchísimas gracias. A los demás os doy las gracias sinceramente por asistir y os pido perdón si os he machacado a datos, fechas y nombres raros, porque es un desafío. O sea, he intentado hacer resúmenes, organizarlo en trocitos, porque yo tenía miedo de que al final terminares hasta las narices de mí. Entonces, bueno, si en un momento dado queréis algún tipo de resumen o alguna documentación, pues yo te la enviaría a ti, Alfonso, y estaría a vuestra disposición. Espero, pues eso, que os haya sido llevadero y gracias de nuevo a todos. Por supuesto, Paco, que ha sido llevadero, pero no solamente llevadero, es que ha sido, digamos, esclarecedor y sobre todo también algo que también, pues aquí siempre fomentamos en Locos por Nuestra Historia y que lo ha fomentado Paco, que es la lectura y la investigación, la bibliografía que has aportado, no solamente en libros, sino también gráfica, con esas películas precisamente modernas y no tan modernas, pero que siempre pueden, pues todos, pues seguir investigando nuestros temas, pues buceando
en ese material precisamente que nos ha proporcionado Francisco Moreno, y que pues siempre pues animamos a que sigan investigando ustedes mismos, desde los datos que precisamente que nuestro conferenciante nos ha aportado, pues que sigan ustedes pues investigando y profundizando y sobre todo descubriendo. Y ahora precisamente pues es el momento justamente, y Paco, te digo que tienes aquí tu casa, tienes aquí a tus amigos, tienes tu butaca VIP, y te agradecemos muchísimo y un abrazo bien grande, cuídate, y aquí nos tienes a todos. Y deciros a todos, leer, leer y leer, que el saber no ocupa lugar. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a España. Hasta luego.